donde nosotros estábamos, porque con el maestro están en otro lugar, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos siguiendo. Bien, como recordarán la última sesión que leímos, estamos hablando del movimiento histórico de la transición entre el feudalismo y el capitalismo, ¿verdad? Entonces, fijémonos, desde aquí nos faltaba, a ver, están entrando otras personas, un ratito voy a admitir y continuamos, ¿ya? Si están entrando un ratito, vamos a continuar después. Bien, para los que recién se han integrado, debemos informarles que el maestro está de viaje, no va a poder estar en esta sesión, entonces vamos a continuar desde donde nosotros estábamos en la lectura del Antidiurno que corresponde a esta sesión, ¿no? Les decía que estamos hablando del momento de la transición entre el feudalismo y el capitalismo. Entonces, tocaba desde el 473. Dice, la lucha de la burguesía contra la nobleza feudal es la lucha de la ciudad contra el campo, del desarrollo industrial contra la propiedad rural, de la economía dineraria contra la economía natural. Las armas decisivas de la burguesía en su lucha fueron sus medios económicos en continuo aumento. Desarrollaba la industria que comenzó artesanalmente, luego la manufactura, para progresar hasta la moderna industria y por extensión el desarrollo del capital comercial y el capital financiero. Durante gran parte de esta lucha, el poder político estuvo de parte de la nobleza, pero en un periodo de la realeza, la monarquía utilizó a la burguesía en contra de la nobleza para mantener en jaque a este estamento por medio del estamento burgués. Pero la burguesía, impotente políticamente, empezó a hacerse peligrosa a causa de su creciente poder económico. Aquí está lo importante. Por eso, la monarquía volvió a aliarse con la nobleza y de ese modo provocó primero en Inglaterra y luego en Francia la revolución de la burguesía. Hubo un momento históricamente en que políticamente los nobles seguían siéndolo todo mientras que la burguesía no era nada. Pero desde el punto de vista económico, los burgueses constituían ahora la clase más importante de la sociedad, ¿no? Entonces, hasta ahí podríamos, por favor, hablar. ¿Qué les parece este pasaje que creo que es el importante para nosotros en cuanto a la burguesía, ¿no es cierto?, antes de tomar el poder político, ha luchado bastante para tener el poder económico en sus manos, ¿no? Entonces, esto es importante para nosotros, ¿no? Freddy tiene la palabra. Bueno, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, hermana. Es muy importante porque en este punto en el que está describiendo Marx, está describiendo que está terminando un sistema feudal y está empezando otro. ¿Cómo era el nacimiento del sistema capitalista, ¿no? Eh, el, Dentro de todas las similitudes que hay entre el sistema feudal y el sistema capitalista es igual hay opresores oprimidos. En el sistema feudal había opresores, que eran los nobles, dueños de la tierra, y encima las tierras nadie podía tener las tierras. Los títulos de nobleza describían el tipo de tierra que explotaban ese noble, ¿no? Los condes explotaban las tierras del condado, los, los duques también. Entonces todos esos nombres, esos títulos nobiliarios describían a lo que era el sistema feudal.
que era la explotación de la tierra. Nadie era dueño de la tierra más que los nobles y el rey. El rey era directamente dueño de todo el reino, de todas las tierras, de todo lo que se producía y todo lo que había en la tierra. Nadie podía tener tierras más que el rey y los que él designaba como los nobles. Entonces, en ese momento no existía la propiedad privada, ¿no? La propiedad privada era del rey y de los nobles, que el noble dejaba, porque los nobles eran los vasallos del sistema feudal, ¿no? Venían el rey, los vasallos, o sea, los del título de nobleza. Bueno, el rey y su corte, ¿no? De todos sus familiares y todo eso. Entonces estaba los vasallos y después estaba el siervo, que eran los proletarios, o sea, los que sembraban y cosechaban y alimentaban a todo este sistema verticalista que realmente ellos, por ejemplo, los siervos no podían tener tierras, no eran dueños de las tierras, entonces por eso el noble era el único que tenía, como decíamos. Ese sistema se dio vuelta, o sea, cambió directamente. Con la Revolución Francesa, directamente ya se terminó el feudalismo y empezó el capitalismo, de a poco. Distintas revoluciones en Europa empezaron a cambiar el sistema y a poner el sistema capitalista. Como dice ahí, eh, el noble y todos sus siervos y sus vasallos tenían como lugar de explotación el campo, ¿no? El campo. Era directamente todo agrícola, no había casi industria ni nada de nada. Pan se fabricaba ahí también y todas esas cosas. Entonces, cuando se empezaron a armar los burgos, ahí empezó el sistema feudal porque los burgueses empezaron a tener poder. Y como necesitaban mano de obra, empezaban a querer hay una teoría, que querían directamente abolir el sistema feudal. ¿Para qué? Para que dejen libres a los siervos, para que los siervos vayan a las ciudades. ¿A qué? Para que sean los proletarios de los burgueses, ¿no? Pero dentro de todo era un grito libertario de directamente la burguesía al lado del proletariado, y después estaban los nobles, los reyes, encima el culto, las religiones, ¿no? El culto católico estaba de parte de la nobleza en lo que es la Revolución Francesa. Eso no lo olvidemos. La iglesia apoyaba a que siga el sistema feudal y siga el rey gobernando de esa manera. Entonces, al cambio de todo esto, empezó ya el sistema capitalista a hacer la manufactura y después la industrialización. Y me encanta esta parte de lo que es estos puntos que se está tocando. Gracias. Muchas gracias, Freddy. También hay que aclarar, y creo que esto lo necesitamos, ¿no? No se olviden que esto que es de lo que estamos hablando, este paso del sistema feudal al sistema capitalista, se ha dado solo en Europa. Pues es importante esto, ¿no? Para la geopolítica, ¿no? Ubicar de dónde ha surgido el capitalismo. El capitalismo ha surgido en Europa y desde ahí se ha ido, digamos, ha emergido y de ahí se ha expandido a todo el mundo, ¿no ve? Entonces, el feudalismo igual es un fenómeno que solo se ha dado en Europa, no se ha dado en ninguna otra parte más. Por eso es que en nuestro país no se ha dado el feudalismo. Entonces, mal podemos hablar nosotros, por ejemplo, de feudales. No ha habido feudales en nuestro país, ni en ninguna parte de América, ¿no? Solamente en Europa, ¿no? Y allá han vencido a este sistema los burgueses, ¿no es cierto? Pero como les decía, esto es importante porque primero, si nos damos cuenta, la burguesía minó por muy debajo al sistema feudal, ¿no? Lo fue minando poco a poco, fue teniendo el poder económico en sus manos. Y luego, ya digamos, para culminar ese proceso,
Entonces hicieron las revoluciones burguesas, que ya es la toma del poder político. Entonces, por eso nosotros decimos, acompañando a las ideas del maestro Carlos Mier, que plantea, ¿no es cierto?, que ahora los proletarios, los hermanos que viven en el campo, y todos los que trabajan por cuenta propia, etcétera, pudiéramos hacer empresas comunitarias de tal manera que vamos minando el sistema capitalista, en este caso, que vamos adquiriendo poco a poco el poder económico, ¿no? Para luego, posteriormente, se haga la revolución política, ¿no? Entonces, primero ir adquiriendo poder económico, ¿no? Quitarle poco a poco el poder económico a la burguesía para luego sentarle el gran golpe del poder político, ¿no? Freddy tiene la palabra otra vez. Bueno, también hablemos sobre lo que hizo libre a los burgueses. ¿Qué es lo que hizo libre a los burgueses? ¿Qué es lo que tenía como para decir, bueno, ahora tenemos esto y con esto vamos a hacer el trabajo de liberarnos? Con esto nos hacemos libres, ¿no? Eh, el sistema feudal también tenía eso, o sea, el capital tenía los burgueses para ser libres. Por eso decimos, el capital es un grito de libertad, pero es un grito de libertad individual para el capitalista. Porque nosotros los socialistas no estamos en contra del capital, del capitalismo, ni nada. Estamos en contra de quién tiene el capital, quién tiene el dinero para manejar y pagar a la gente para transformar la materia y, este, y que el capitalista se siga enriqueciendo con la materia que fabricamos nosotros, ¿no? Con sillas o cualquier otra cosa. Entonces, el capitalismo se deshizo del feudalismo porque ya tenía el capital, ya tenía el dinero, ya era mercantilista. Con su acción mercantilista en esos principios, porque tenía un pensamiento mercantilista, no tenía un pensamiento capitalista directamente, sino un pensamiento mercantilista primitivo, que ese era uno de los de lo que nos hace libres a nosotros también. ¿Por qué? Porque el capital no pertenece al capitalista, pertenece al que tiene se hace dueño del capital. Por ejemplo, los socialistas, por ejemplo, si tenemos una empresa socialista comunitaria y genera capital, nosotros también vamos a hacer trabajar ese capital, pero ya no va a estar en manos de una sola persona. Por eso decimos el capital o el capitalismo es un grito de libertad, pero es un grito de libertad individual para cada capitalista que pone o genera algún producto, lo libera a él, lo libera a él ese capital, pero no libera a sus proletarios, no libera al mercado donde venden sus productos. ¿Por qué? Porque sus proletarios no son libres. El que es libre realmente es el capitalista. Entonces el capital le hace libre al capitalista, al burgués. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No estamos en contra del capitalismo, del sistema de la burguesía, ni nada, sino es que vamos a generar nosotros un capital en el socialismo comunitario y ese capital también nos va a hacer libres. Entonces el socialismo también es un grito de libertad teniendo el capital, pero es un grito de libertad de toda la sociedad, ¿no? El capitalismo es un grito de libertad individual y el socialismo con el capital es un grito de libertad de la sociedad, porque toda la sociedad va a estar libre de las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas van a pertenecer a nosotros, ya no va a pertenecer a un capitalista que piensa individualmente, al dueño de la empresa, al dueño y a los accionistas. No, ya va a pertenecer al pueblo. Por eso también es muy importante recordar que el capital es lo único que nos va a hacer libres a nosotros si lo tenemos, si lo generamos. Por eso, gracias. Muy bien, Freddy. Solamente aclarar, ¿no?
precisar más que aclarar, precisar conceptos, ¿no? Por ejemplo, en esto, ¿no? El capitalismo es el sistema que ha instaurado la burguesía, ¿no es cierto? Teniendo el capital en sus manos, ¿no? Siendo el capital privado, ¿no? En las manos de unos cuantos, que como estamos viendo sesión tras sesión, son unos cuantos que tienen el capital a nivel mundial, ¿no es cierto? Entonces, mal, digamos, algunos apoyan el capitalismo porque dicen, así es que nos permite, claro, te permite a vos tener un miserable capital, ¿no es cierto?, individual, pero otros son los que se aprovechan en realidad inclusive del trabajo de estos pequeños capitalistas que existen, ¿verdad? Entonces, estos grandes capitalistas a nivel mundial son los que se aprovechan absolutamente de todo, ¿no? Y la burguesía, ya sea de Bolivia, de Brasil o de donde sea, sirven en todo caso a ese capital mundial, ¿no? Entonces, de lo que se trata, muy bien dice Freddy, ¿no es cierto?, es de que nosotros no estamos en contra del capital, sino del capitalismo, del sistema instaurado por la burguesía, ¿no? En cambio, no, el capital va a permanecer, ¿no? Pero ya no en manos privadas, en manos de unos cuantos, sino en manos del pueblo, en manos de quien han generado en realidad el capital, ¿no es cierto? De eso se trata, ¿no? Entonces no hay que confundir capital con capitalismo, solamente esa aclaración. ¿Alguien más quisiera decir algo? Bueno, entonces continuaremos. Bien, dice, en el Anti-Düring, Engels reconoce que la producción burguesa fue también artesanal y luego manufacturera. Afirma también que los miles de privilegios gremiales y los obstáculos aduaneros locales y provinciales bloqueaban la producción, pues eran meras molestias y ataduras para la producción. La revolución burguesa terminó con las trabas, pero no adaptando la situación económica a la política, sino destruyendo la vieja política y creando una situación política en la cual la nueva situación económica podía existir y desarrollarse. En esta nueva atmósfera política y jurídica adecuada a la producción burguesa, determinó que la situación económica de la burguesía se haya desarrollado tanto que la burguesía no está muy lejos de la posición que ocupaba la nobleza en 1789. La burguesía se está haciendo progresivamente, no solo socialmente superflua, sino un verdadero obstáculo social. Cada vez se separa más de la actividad productiva y se convierte, como en su tiempo la nobleza, en una clase meramente dedicada a la percepción de ganancias. Y han producido, un segundito, y han producido y ha producido más bien el nacimiento de una nueva clase, el proletariado, no por la violencia, sino por causas meramente económicas, ¿no? O sea, la burguesía ha creado al proletariado, pero para sus intereses, ¿verdad? Ahora, las fuerzas productivas creadas bajo el régimen burgués están rebasando su capacidad de dirección y empujan a toda la sociedad burguesa hacia la ruina y la revolución. Los burgueses apelan ahora a la violencia y a su poder para evitar el hundimiento de su régimen. Creen que la situación política es la causa decisiva de la situación económica y de los múltiples problemas y sueñan con eliminar todos los efectos que producen el sistema económico burgués utilizando la violencia, ¿no? Entonces, el revólver triunfa sobre el puñal, lo que demuestra que el poder no es un mero acto de voluntad, sino que por su realización exige herramientas o instrumentos, con la cual más perfecta se superará a la menos perfecta y que para ello es necesario haber producido esas herramientas.
Es fácil comprender que el productor de herramientas, armas más perfectas, vence al productor de las menos perfectas. Es decir, que la victoria del poder o la violencia se basa en la producción de armas y esta a su vez en el poder económico, en la situación económica, en los medios materiales a disposición de la violencia. La violencia se llama hoy Estado y Ejército y ambos cuestan, por desgracia nuestra, una cantidad fabulosa de dinero, pero la violencia no puede producir dinero. Lo que puede es apoderarse del dinero ya producido. El poder está determinado por la situación económica que le procura los medios para armarse y mantener sus herramientas, ¿no? No sé, hasta esto más. El ejército está en estrecha dependencia de las previas condiciones económicas, armamento, composición táctica y estrategia dependen ante todo del nivel de producción y de las comunicaciones alcanzados en cada caso. Hasta ahí. A ver, podríamos tal vez hablar de esta parte, ¿no? Entonces, aquí ya nos explica, digamos, con mayor detenimiento a lo que habíamos dicho antes, ¿no es cierto? Y cómo es la necesidad de apoderarse del poder económico, ¿no? Para luego tener el poder político en las manos, ¿no? ¿Qué dicen los compañeros? A ver, hasta aquí podríamos tal vez hablar algo. Esto de las armas me hace recuerdo al momento actual en que estamos viviendo, ¿no? Porque es interesante, ¿no? Lo último que está ocurriendo en estas últimas semanas, como Estados Unidos no quiere entrar en guerra con Rusia, ¿no? Porque su poder, en cuanto a su poder armamentístico, no está a la altura de Rusia. Rusia ha logrado un poder armamentístico en estos 3 años. Bueno, se dice en los 3 años, aunque todos sabemos que Putin, desde que entró al gobierno hace 20 años atrás, digamos, empezó a armar a Rusia, ¿no? Tal vez muchos no se dieron cuenta, no sabían esta situación. Y resulta que ahora tiene un poder armamentístico, pero genial, ¿no? Y entonces Estados Unidos no quiere entrar a la guerra, solamente Europa, ¿no? Es lo que quieren, sí, quieren la guerra mañana mismo, ¿no? Solamente están en ese afán por liberar más bien o por rescatar tal vez el poder económico que tenían en Ucrania, ¿no? Bueno, pero a ver qué dicen los demás. Sí, Freddy tiene la palabra. Y después va a ser. Del OBS, el micrófono, si no, no se queda grabado. Bueno, eh, acá, por ejemplo, como estaba hablando usted de la parte geopolítica, mm, es asombroso que Marx haya tenido esa clase de claridad filosófica, haya escrito esos libros de liberación del proletariado, porque el sistema capitalista que tenemos ahora es un sistema que oprime, como decía, ¿no? Opresor, oprimido. Entonces, oprime al proletario, al trabajador, pero al trabajador mundial, a todos los trabajadores, a todos los proletarios, a todos los obreros, a los campesinos y todo eso. A pesar que no toma en cuenta a los campesinos, ¿no, Marx? Pero entonces, todo ese sistema mundialmente ha sido oprimido, ¿no? Igual que el sistema feudal también ha sido opresor. Entonces el sistema capitalista también tiene esa opresión. Pero es asombroso, ¿no? Que las dos potencias mundiales, dentro de todo, y la anterior, porque también Estados Unidos no era potencia mundial cuando empezaba con la lucha de clases, pero cuando empezó ya el armado de las democracias y los países que fueron armados por el capitalismo, ¿no? Porque las democracias son armadas por el capitalismo burgués, son el sistema que ellos desean que implantar en todo el mundo. Es su sistema,
Ese es su sistema de ellos. Nosotros tenemos que cambiar el sistema democrático por otro, ¿no? Pero bueno, tenemos que jugar este juego de ellos también, de ser democráticos con ellos también. Pero bueno, pero es asombroso eso, que Marx haya escrito un libro de liberación del proletariado y que haya una potencia mundial con esa ideología y con esa filosofía, haya armado una potencia mundial y que dentro de todo tenemos dos potencias mundiales que se disputan el orden mundial. Y justo son los dos órdenes mundiales que describe Marx, que sería el orden del capitalismo, que sería el capitalismo imperialista, que quiere dominar al mundo, pero si no hubiese una Rusia que es socialista, comunista, de corte izquierdista, este mundo estaría directamente dominado por ese imperialismo. Ese imperialismo sería dueño del mundo y nosotros no podríamos hacer nada si no hubiese existido la Rusia que luchó en la Primera Guerra Mundial, la Rusia que luchó en la Segunda Guerra Mundial y después se deshizo, pero todavía sigue fuerte y todavía le causa miedo a los Estados Unidos y a las grandes potencias. ¿Por qué? Porque esa es la Rusia de los proletarios, de nosotros, que nos pertenece a nosotros. Tenemos que defender a Rusia nosotros. ¿No? No nos tenemos que enlistar a las guerras, a ir a la guerra de Ucrania y estar con los ucranianos. A nosotros nos corresponde estar de parte de Rusia. ¿Mm? Entonces, vemos que hay dos potencias mundiales que hacen el equilibrio. Si no, habría un desequilibrio y que lamentablemente nosotros hubiésemos perecido como proletarios o como trabajadores obreros si no hubiese existido Marx y si no hubiese existido la filosofía de liberación y ese libro no hubiese sido leído en Rusia y ese grito libertario que hicieron en toda Europa gracias a Marx, ¿no? Porque gracias a las revoluciones fue la liberación de toda Europa y de Rusia también, y Rusia ha implantado ese pensamiento, y gracias a que ha implementado ese pensamiento de la liberación del proletariado ha hecho una potencia mundial y ha generado un equilibrio. Entonces, hoy en día ese pensamiento marxista que dio origen a una potencia mundial que es Rusia, hoy también ha generado otro hijo, que es China, y es mucho más poderosa China, ¿no? Es la próxima potencia mundial y va a ser potencia mundial por lejos, porque le está ganando la carrera tecnológica, le va a ganar la carrera espacial y le está ganando la carrera económica. Entonces la potencia mundial de Estados Unidos se va extinguiendo y van a quedar dos potencias que son para el proletariado, que no tienen su democracia ahí. La democracia capitalista burguesa que tenemos nosotros y estamos diciendo no, el presidente tiene que tener una elección y una reelección y después se tiene que retirar. ¿Por qué? Porque lo dice la democracia. ¿Qué democracia? La democracia capitalista burguesa. Entonces, ¿a quién beneficia que un líder que tengamos 5 años más 5 años se retire? A la democracia burguesa, capitalista. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer caso a un sistema capitalista que instaló una democracia capitalista burguesa y que dice que tenemos que jugar con sus reglas, que realmente no nos sirven esas reglas? Por eso ahora vemos una Rusia que dice, siga Putin todo lo que quiera. Por eso tenemos una China que dice, siga Xi Jinping todo lo que quiera. ¿Y por qué no podemos decir, siga Evo todo lo que quiera? ¿Por qué no podemos decir eso? Si sabemos que la gente lo está apoyando, sabemos cómo estuvo la economía con él. Por eso hay que pensar y repensar las democracias. Estas democracias ya no nos sirven, ya son caducas para nosotros. Pero vamos a seguir jugando esta democracia. ¿Saben por qué? Porque los que están en contra de nuestro sistema, de nuestro pensamiento socialista, van a decir, ustedes son antidemocráticos, a ustedes no les gusta la democracia. No, nos gusta la democracia, pero no es nuestra. Llévensela si quieren. Por eso, pero hoy en día vamos a seguir jugando el juego democrático y vamos a seguir ganándole en la cancha con sus jueces
y con sus reglas vamos a seguir ganándoles el equipo del socialismo. Gracias. Ya, gracias, Freddy. Le voy a dar la palabra a Omar, que estaba pidiendo, pero antes de aclarar, ahorita Rusia no es socialista. En todo caso, Putin es un crítico del marxismo, ¿ya? Vamos a hablar después de eso. Omar tiene la palabra, después Guille. Muy buenas noches, muchas gracias. A lo que mencionaba, ¿no? Como estratega y como imperio, a mí no me convendría pues irme a una guerra con Rusia ni nada, habiendo perdido el control de lo que era mi dominio como Sudamérica. Y eso estamos viendo en este momento, ¿no? Ya tiene una avanzada militar hacia lo que es Panamá, está reclamando ese espacio. Entonces, cuando hablamos del Estado, siempre me ha llamado la atención, y quizás me ayude, profesora, cuando dicen de la extinción del Estado, pero si hablamos históricamente, ¿no es cierto? El opresor ha empezado a crear pues estos grupos violentos. Desde el feudalismo y demás, siempre se han pagado como a sicarios, por decirlo así, para mantener su poder y segundo, para mantener obviamente al oprimido trabajando para ellos. Entonces, en esa evolución, y eso también le pregunté al maestro, no entiendo por qué se dice que se tiene que extinguir el Estado, porque a nivel mundial no va a pasar eso. El Estado justamente se ha creado con esa finalidad. Lastimosamente, como ya habíamos planteado en otra oportunidad, no, mucho depende pues de quienes llegan al poder. Si llegan como la basura que quiere entrar ahora al gobierno, ¿no? En nuestro país, ¿qué van a hacer? Van a hacer lo que ha pasado con la señora Áñez, asesinar a nuestra gente, oprimirlas, otra vez ese racismo, discriminación, otra vez esa lucha de clases y demás, pero mucho más acentuado. Y obviamente van a empezar a vender nuestras riquezas hacia afuera para ellos recibir migajas y sentirse los grandes señores en nuestra tierra, ¿no es cierto? La importancia es que entre realmente pues un gobierno que tenga una directriz clara, una ideología clara, como si ya que mencionan a China, pues ahí tenemos algo real, ¿no es cierto? No hay dónde perderse con ellos. O sea, su lineamiento es claro, incluso ya uno puede ver, ellos al verse atacados a través de las redes, están hablando de lo que es su pensamiento, de cómo funciona y demás. No es como dicen, ¿no? Que ellos están esclavizados, sino que es como un pacto social que ellos tienen con el Estado. El Estado dice, esto va a funcionar así y estas son las reglas de juego, incluso hay pena de muerte. La población se somete porque realmente los está llevando pues a un progreso y desarrollo social y tecnológico, que es lo más importante en este tiempo. Entonces, ahí es mi curiosidad, ¿no? Sobre el Estado, cómo tendríamos que trabajarlo, porque al fin y al cabo sí necesitamos nuestras fuerzas, pero no pues para reprimir no para matar a nuestra gente, sino para controlar a estos grupos ¿cómo sería? Estas corporaciones que se han ido creando, que ahora se juegan como pasaná con nuestra tierra y el gobierno, ¿no es cierto? Y ahora están a la vista. La mayoría, ¿quiénes son? Empresarios o serviles de Estados Unidos, como está Doria Medina, que aparte de ser un empresario aquí, que tiene sus empresas afuera y que no aporta en nuestra nación, quiere entrar a nuestro gobierno. ¿Para qué? Ya sabemos, saqueo, enriquecimiento de él y de su familia, seguramente como ha sido los Rothschild y todos esos, ¿no es cierto? Ahora un Tuto Quiroga, igual, otra escoria, siempre servil de Estados Unidos, siempre obediente a lo que le dicen. Entonces nosotros, ¿cómo tendríamos que trabajar esa situación, por ejemplo, de un Estado así firme? Porque el control del Estado sobre las fuerzas, ¿no? Las Fuerzas Armadas, no se puede perder. Es la única forma de contener cuando es rebasado, pues, ¿cómo diríamos? Todas las reglas de juego, como estamos viendo en este momento. Los empresarios, ¿qué están haciendo? Están jugando, no sé a qué están jugando, la verdad no puedo entender en este tiempo las estrategias, porque asfixian al gobierno, primero era el compatriota Evo, ahora que el más nunca más, ¿no? ¿No es cierto? Y así se pierden, pero la población estamos viendo esa situación. Pero volviendo al otro, a lo que le pedía, ¿no? ¿Por qué ese deseo de la extinción del Estado, como se dice,
¿Y por qué tendría que desaparecer el Estado? ¿Y cómo vamos a controlar? ¿Cómo van a funcionar las fuerzas, por ejemplo, las fuerzas armadas? Porque si no, en una hipótesis digo, ¿y qué pasa si ellos más bien se rebelan y dicen, bueno, tomamos el poder? Es decir, el ejército vuelve a la antigua y querer controlar la nación y obviamente poner en orden a todos en base a su criterio. Y sabemos que el ejército tiene un criterio muy cerrado y sesgado. Eso, profe, más o menos. Vamos, antes de dar respuesta, o bueno, cualquiera puede responder también. Primero vamos a escuchar a Guille, ¿ya? Guille tiene la palabra. Compatriota, buenas noches. Gracias, compatriota Solange. Me gustaría un poco hacer un análisis de uno de los párrafos que se ha dado lectura sobre cuando estaba en el texto haciendo referencia a atmósfera política, ¿no? Y junto con ustedes me gustaría un poco tener mejor comprensión, ¿no? Y intercambiar pensamientos, ¿no? ¿Qué es lo político? ¿Qué es lo político, no? Su relación con lo filosófico, ¿no? ¿No? Su relación con la ideología, su relación con la economía, ¿no? Y se hacía referencia hace un momento en el texto, en lo que toca al tema histórico, ¿no? En la forma política que se ha tenido en las diferentes sociedades anteriores, vale decir, ¿no? Había pues una forma política, ¿no? de sociedad en el esclavismo, ¿no? Y también en el feudalismo. Es decir, ¿no? Había un grado de libertades, tanto para, digamos, los esclavos, ¿no? Y en el feudalismo también para los siervos. Pero esta forma de gobierno han ido evolucionando, pues, ¿no? Es decir, digamos, los esclavos que posterior, como clase social evolucionada, digamos, se han constituido en los siervos de los amos en el feudalismo, ¿no? Han gozado de mayores libertades, de mayores, inclusive acceso, ¿no? A algo de propiedad, ¿no? Y ahora en el capitalismo, compatriotas, ¿no? Por eso es importante el tema filosófico, ideológico, ¿no? Comprender el tema político, ¿no? La importancia que tiene el tema político. ¿Qué es lo político en lo concreto? Dado que en el capitalismo no haya podido darse el capitalismo sin la emergencia de la política en su forma de democracia, ¿no? Y en su forma de democracia en cada país con su tipo de implementación en un gobierno, una forma de gobierno, ¿no? Y en esa forma de gobierno, obviamente, ¿no? Para sostener un Estado, ¿no? Un Estado como una representación de la sociedad a la cual pertenece, ¿no? Ahora, ¿qué sucede, compatriotas? Y esto es un fenómeno a nivel mundial, ¿no? Es que el sistema capitalista ha alcanzado unos niveles de desarrollo y digamos así, más que agotamiento, ¿no? Más que agotamiento, sino de caducidad y de impotencias, ¿no? En la actualidad, ¿no? Porque la democracia que los ha llevado a tener el poder político, es decir, los gobiernos, es decir, el manejo del Estado, ¿no? Hoy se ve nuevamente, digamos, digamos así, esa reacción, ¿no? Esa fuerte opresión que hay, digamos, desde el sistema capitalista, ¿no? A la esencia misma de la democracia. Sería importante un poco, compatriota, reflexionar el tema filosófico, ¿no? ¿No? Cómo se ha concebido la democracia y cómo ha venido esta evolucionando como una cualidad de otorgar mayores derechos, mayores libertades, ¿no? Al pueblo, ¿no? Pero por otro lado también, ¿no? Está construida y está fuertemente, digamos, estructurada, ¿no?
para favorecer a una clase social. Porque absolutamente todas las leyes, ¿no? Están en función a poder resguardar la propiedad privada individual capitalista, ¿no? Entonces, compatriotas, este punto de lo que en otras palabras se diría, digamos, ¿no? Cómo el sistema capitalista se está devorando, se está comiendo y está prácticamente más que dominando las democracias, ¿no? Y solo voy a poner, miren, así unos pantallazos acá, ¿no? Si bien nosotros tenemos un Estado plurinacional, ¿no? Compatriotas, el tema, digamos, de la corrupción, por ejemplo, dentro de las organizaciones sociales, ¿no? Y en los mismos grupos y partidos políticos de la derecha, ¿no? Están sometidas, ¿no? Al sistema, a cómo opera el sistema capitalista, ¿no? Dominante, ¿no? Y esto es sencillo, miren, compatriotas. Ahora, ¿de qué revolucionarios podemos hablar en la dirigencia de las organizaciones sociales? No de sus bases, de sus representantes, o sea, de sus políticos. Y ni qué decir, pues, digamos, en los grupos de derecha, en los partidos que ahora, en los precandidatos que se muestran. A tal punto, digamos, que unas encuestas van a definir, digamos, ¿no? El candidato ganador que están pretendiendo buscar. ¿Y dónde están, pues, los derechos políticos? ¿No? ¿No? ¿Dónde están los derechos políticos del pueblo? ¿No? Entonces, compatriota, es importantísimo, ¿no? Levantar un poco la voz en el tema de lo político. Lo político, ¿no? La burguesía está haciendo una campaña enorme para poder prácticamente ignorar, ¿no? La importancia que tiene la política en la vida, ¿no? En la vida saludable del pueblo. Entonces, eso, compatriotas, ¿no? Para compartir un poco cuando nos habla el texto sobre la evolución de las libertades en las diferentes sociedades, ¿no? Y está la atmósfera, ¿no? Este círculo político, ¿no? Actual, ¿no? Y el histórico que tenemos, ¿no? Recorrido en las anteriores sociedades. Eso, compatriotas, como reflexión, ¿no? Y que profundicemos en la lectura del texto que seguimos. Gracias. Guillermo, muchas gracias, Guillermo. A ver, entonces estaría abierta, digamos, antes de pasar, ¿no?, la conversación con relación al Estado que planteaba Omar y con relación a las democracias, ¿no? A la atmósfera política que decía Guillermo, ¿no? Entonces, fijémonos. Esto nos va a servir tal vez para clarificar la diferencia entre capitalismo y socialismo, ¿no? Porque fijémonos, cuando se habla, queremos pasar del sistema capitalista al sistema socialista. Es decir, en este nuevo sistema socialista hay todavía Estado, pero es un Estado obrero, ¿no? Es un Estado diferente al que tenemos actualmente, un Estado donde obreros y campesinos están en el poder. Esa es la idea. Lo que hicieron, ¿no?, con la Revolución Rusa, ¿no? Que constituyó todo lo que era la Unión Soviética, ¿no? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, donde ya no estaba la burguesía en el poder, ¿no es cierto?, sino eran los obreros y campesinos que tomaron el poder. Al respecto, por ejemplo, es importante mencionar que en ese nuevo sistema jugó un papel muy importante el ejército. Fue precisamente Trotsky quien creó un nuevo ejército, el primer ejército rojo, ¿no? O sea, un ejército ideologizado, muy bien formado, ¿no es cierto?, que lucha precisamente por el socialismo y está en contra
¿no? Del capitalismo y de sus ejecutores, ¿no? Los burgueses. Entonces, pero ya en la teoría, porque esto no se ha llegado, ningún país en el mundo ha llegado al comunismo. En el comunismo se dice que además sería cuando ya todos, la mayoría de los países del mundo se hicieran socialistas, ¿no es cierto? Sería posible el comunismo, donde ya no va a ser necesario el Estado. Ahí es lo que se plantea, que no va a ser necesario el Estado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque van a ser otras condiciones, ya no va a haber ni siquiera los límites geográficos, entonces es una vuelta, digamos, a la sociedad humana, ¿no? Ya sin restricciones, sin clases sociales, etcétera, en otro tipo de condiciones, ¿no? Ahora bien, como en el país, por ejemplo, tomemos de ejemplo nuestro país, cuando surge una posición como la de nuestro hermano Evo, antiimperialista, anticolonialista, ¿no? Antioccidentalista, digamos así, no ha instaurado Evo Morales el socialismo en el país, no lo ha hecho, sino más bien un gobierno, digamos, popular, ¿no? Son gobiernos populares, igual que en Cuba, igual que en Nicaragua, en Venezuela, son gobiernos populares. En ninguno de esos países existe socialismo, no hay todavía, ¿no? Sino que es como, digamos, una etapa de transición hacia el socialismo donde se cumplen algunas tareas democráticas, ¿verdad? Entonces, educación gratuita, ¿no? Por ejemplo, en Nicaragua, inclusive es gratuito todo, inclusive la entrada a la universidad es libre, ya no hay ni exámenes, nada, todo el mundo puede entrar libremente a la universidad, es una maravilla, ¿no? Y cosas por el estilo que también pueden hacer otros gobiernos que no son precisamente populares, ¿no? O que no tienen directamente la tendencia de izquierda y que, bueno, pueden hacer también o pueden dar estos pasos, ¿no? En su gobierno, ¿ya? O sea, que son gobiernos populares. Ahora, aquí, tal vez en el caso nuestro, tal vez el error ha sido precisamente en no transformar el ejército, por ejemplo. No, a eso ha sido un error. Lo que ha hecho, por ejemplo, Chávez en Venezuela, lo primero que ha hecho, ¿no es cierto?, es limpiar el ejército. Ha constituido un ejército, si no rojo, ¿no?, por lo menos un ejército que le llama el ejército bolivariano, ¿no es cierto?, que ustedes saben que gracias a ellos continúa, digamos, el sistema popular en Venezuela, ¿no? En cambio, aquí no se puede decir eso. A la primera de cambio, el ejército se ha ido en contra del gobierno popular y quería tomar preso y demás a nuestro hermano Evo. O lo que han hecho también en el Perú, ¿no es cierto? Han tomado preso al presidente y se lo han llevado. Entonces, aquí vemos que el ejército sigue siendo nomás pues el brazo armado de la clase dominante. Eso es un ejército, es el brazo armado de la clase dominante. Y cuando todavía en el país, por mucho que haya un gobierno popular, existe todavía el capitalismo, entonces estamos viendo que sigue siendo ese brazo armado de la burguesía, sigue respondiendo al imperialismo. No nos olvidemos que los ejércitos de estos países no han sido formados, ¿no? Desde la ideología norteamericana, ¿no? En Panamá creo que les llevaban hayan formado a los cuadros del ejército que todavía tenemos en Bolivia. Entonces, este ejército difícilmente va a responder a un gobierno popular y menos a un gobierno socialista, ¿no? O un Estado socialista, digamos, no sirve. Eso hay que transformarlo para que vean que la transformación del capitalismo en socialismo no es fácil. No es decir, sí, ¿por qué no hacemos ya mañana? No es así. Tampoco es bueno desesperarse. ¿No? La desesperación es propia de las pequeñas burguesías que llaman, ¿no? De la burguesía en general. ¿Por qué no hacemos la revolución? Haremos mañana. No se trata de eso.
¿no? Hay que formarse, como dice el maestro siempre, no necesitamos, dice él, intelectuales que hagan este trabajo, justamente este trabajo sucio, si vale la expresión, de ir limpiando las mentes, las conciencias, para que se vaya generando, ¿no?, mayor influencia, digamos, de corrientes, ¿no? A ver, ¿qué más? En cuanto se refiere a las democracias, hay democracias y democracias, diría yo, diferentes democracias, no es una sola. ¿No es cierto? La democracia burguesa es la que más o menos conocemos, que viene desde todos los países occidentales que se creen los grandes demócratas, ¿no es cierto? Cuando basta, pues, pedir, a ver, ¿qué de democracia hay, pues, en Inglaterra, cuando sigue mandando el rey? ¿No? ¿Qué democracia hay en España? Cuando la cabeza es el rey, pues tienen rey todavía ellos, ¿no? Entonces, ¿de qué democracia hablan? ¿Verdad? Ah, pero ellos son los grandes demócratas, ¿no es cierto? Ahora también para Estados Unidos, cada 4 años o 3 años, si quieren, pueden cambiar, porque al final es lo mismo, ¿no? Son 2 partidos, por ejemplo, en Estados Unidos que responden al capitalismo nomás. O sea, ninguno de ellos ni por si acaso se va a plantear la posibilidad de cambiar el capitalismo en otro sistema, y menos aún en socialismo, ¿verdad? Entonces a ellos no les preocupa cada 4 años cambiar al gobierno, no les importa, o al presidente, digamos, ¿no? En cambio, en otros países, por ejemplo, como en Rusia, yo he escuchado hablar a los rusos, ¿no?, en YouTube, cómo plantea esa visión que ellos tienen. Ellos dicen, nosotros queremos un gobierno fuerte, ¿no? Un gobierno que no haga 4 cosas y se vaya. Queremos un gobierno que siga un programa, que siga un proyecto de país, digamos, ¿no ve? Y si está, pues, 20 o 30 años, no importa, con tal que se cumpla ese proyecto que nos gusta o que nos defiende a todos, ¿no? O que les asegura a todos. Y ese, por el momento, es Putin. Putin les ha asegurado, ¿no?, ¿cómo se llama? Más bien, les ha brindado la seguridad de que su país, ¿no?, Rusia, no va a ser desmembrado como quería Estados Unidos, ¿no? Quería Estados Unidos convertir en no sé cuántos países al interior de Rusia, los iban a dividir, como siempre hacen los mismos anglosajones en general, ¿no es cierto? Y eso Putin no ha permitido. Ahora, en China, lo propio, ¿no es cierto? China tiene un socialismo con las características chinas, tienen su propia democracia, su propio sentido de democracia. Se elige al presidente desde abajo. No se olviden que el Partido Comunista de China es el partido más grande del mundo. Prácticamente todos son del Partido Comunista. Entonces, desde ahí abajo se va eligiendo qué va a hacer, se pone todo lo que va a hacer el nuevo gobierno, todo desde abajo, en sus organizaciones sociales, digamos, ¿no? Entonces, para mí eso es mucho más democrático que lo que se hace en Estados Unidos, por ejemplo, donde al final las personas comunes de la calle van a emitir su voto, pero no eligen, ¿no? Eligen otras instancias, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir que el sistema democrático de Estados Unidos es menos democrático que en Bolivia, con eso podríamos decir. Pero además, estamos viendo también como, por ejemplo, un ejemplo de esto puede ser lo que está ocurriendo ahorita, creo que es en Rumanía, a ver, me van a ayudar, donde no le están dejando acceder a una persona pro-Putin, digamos, o pro-Rusia. Ha ganado, creo, la primera vuelta este señor, pero ahora de todo, igualito que a Levo, le están acusando de todo, ¿no? Hasta que había manejado en las redes sociales, que dice que con eso ha influido, que está prohibido eso, o sea, de todo, y lo han agarrado preso, lo han llevado, lo han encarcelado y todo, a fin de que no esté en el poder. Vean, es lo mismo que están haciendo con Evo, está pasando en Rumanía, creo que es. Entonces, fíjense, eso no es democrático. Entonces, menos los países occidentales no pueden decirnos lo que es democrático para todos, ¿no ves? Será para ellos que tengan su propia democracia. Nosotros tenemos que hacer la nuestra, ¿no? ¿Cómo la vemos nosotros?
Entonces, por ejemplo, decían cuando los hermanos, no, que si los pueblos originarios estamos acostumbrados a que se reelija, ¿no es cierto? Y que tiene que volver a la base, tiene que haber otra elección. Pero no es verdad. Nosotros somos del Tahuantinsuyo, los quechuas. Se elegía al Inca, eso estamos leyendo en mismo Cieza de León, ¿verdad? Pero no se elegía para 4 años, o 2 o 3. Se elegía y era hasta que muera. Y eso no se acuerdan, ¿no? Claro, es que muchos no son quechuas, ¿no? De los pueblos originarios, son de otras culturas. Para nosotros, ¿no? Con tal que se haga algo, con tal que tenemos un proyecto de país y eso hay que llevarlo adelante, ¿no? Eso es lo que nos interesa a nosotros. Estén más de 4 años, 5 años, quien sea la persona que está llevando a cabo ese proyecto. Entonces, eso tenemos que meternos a la cabeza, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿No? ¿Qué tipo de democracia queremos? ¿No? Y si Evo tiene que volver para eso, pues tiene que volver, porque no nos olvidemos, ahora podemos compararlo ya, no había sido que entre nomás cualquiera al gobierno, tiene que ser una persona bien firme en sus convicciones, lo que estábamos diciendo, firme en sus convicciones, ¿no es cierto? Evo Morales nos ha demostrado ser fundamentalmente antiimperialista. Eso es lo más importante, tal vez, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se acuerdan cómo sacó a la embajada, ¿no? Al embajador, lo sacó de Bolivia, ¿no? Sacó a la USAID, no nos olvidemos, ahora la USAID está en boca de todos, porque resulta que ellos habían sido los que pagan a los blogueros, pagan a todo el mundo para que hagan una propaganda en contra de Rusia, ¿no? Luego ha sacado también a las ONGs, ¿no? A la DEA. ¿Qué gobierno ha hecho eso? Le ha dado un sopapo a Estados Unidos. Y yo con ustedes no tenemos nada que hacer. ¿Okay? Entonces, eso es lo que primero tenemos que ver. ¿Ya? A ver, no sé si me he olvidado de algo, pudieran ayudarme, por favor. Entonces, continuamos leyendo. Sí, Omar tiene la palabra. Sobre lo que le consultaba, compatriota del Estado, que tanto se menciona de la extinción del Estado. ¿Por qué? Por eso ya hemos hablado, ¿no es cierto? No se va a extinguir el Estado, nadie está proponiendo eso. Lo que se va a extinguir es el Estado burgués. Si se instaura el socialismo en cualquier país, se extingue el Estado burgués y se instaura el Estado socialista, ¿no ve? El Estado obrero campesino, dirá Lenin después, ¿no es cierto? Ya decía Freddy hace rato, no habla de los campesinos, Marx, claro, porque a eso hay que aclarar también, ¿no? El marxismo nos ha enseñado, ¿no ve? Y ha reconocido que es precisamente al capitalismo que no le interesa si somos de alguna cultura, no le interesa que seamos quechuas, aymaras, tupiguaraníes, no le interesa de qué religión seamos, no le interesa de qué raza seamos, no le interesa eso al capitalismo con tal de que todos seamos obreros y produzcamos lo que ellos quieren. Eso no les interesaba. Y claro, Lenin va a ser el que ya con las características que tenía Rusia en ese momento, que no había muchos obreros, ¿no es cierto? Y había cualquier cantidad de campesinos, entonces ellos instauran la Alianza Obrero-Campesina, ¿no? Para hacer la revolución socialista, ¿verdad? Bueno, Freddy tiene la palabra. Bueno, gracias. Bueno, digamos, tenemos que recordar esto, compañeros. Las oligarquías económicas junto con los países imperialistas y también las oligarquías económicas que manejan esos países imperialistas, porque el brazo armado de las grandes potencias, grandes empresas, monopolios, oligopolios y todos los grupos de poder oligárquicos capitalistas, tiene el brazo armado que es el imperialismo. Entonces, esos grandes poderes no tienen nación. Ellos no tienen nación. Una empresa se puede instalar acá, como en Bolivia, como en España o cualquier lugar. Por eso tenemos empresas holandesas, españolas en nuestro territorio.
Entonces, ellos no tienen bandera. A la única bandera que le responden es a la bandera del dólar, nada más. Se pueden instalar tanto acá como en Brasil o en otras empresas. Entonces, ellos que crearon las democracias capitalistas nos pregonan que tenemos que tener nosotros nacionalismo, que tenemos que ser bolivianos en contra de los peruanos en contra de los bolivianos, y así, así. Nos hacen pelear, pero cuando ellos no respetan nación ni tienen nación, no respetan nada, ellos no tienen bandera, no creen en las banderas, porque pueden estar mañana vendiendo en Estados Unidos como pueden estar vendiendo en África. O sea, ellos a propósito nos infunden eso, pero igual es otro tema de una geopolítica, eso no. Pero eh, yo quería hablar, no sé si en este momento también, compañeros, lo que tenemos que hacer es arriesgarnos o hablar sobre ciertos temas y que nos corrijan los profesores, ¿no? Por ejemplo, Solange me va corrigiendo y yo voy anotando para después yo no cometer esos errores. Por eso le decimos al profesor que es mucho mejor que nosotros hablemos y veamos dónde nos estamos equivocando, porque tenemos los profesores que nos guían para decir, usted está ahí mal, tiene que corregir, o tenemos que hablar así, así, así. Tenemos que animarnos a hablar, porque realmente de esa manera nosotros vamos a progresar. Porque si somos solamente oyentes y no participantes, al final queda en la nada. Entonces, por eso yo también ahora me arriesgo a decir una cosa. Por ejemplo, como respondiéndole al compañero Omar, eh, en cierta forma, como decíamos, las democracias crearon los estados, ¿no? Los estados de cada uno de nosotros, las repúblicas. Entonces el estado maneja todo lo que sea la parte administrativa, social, cultural y todo eso. Entonces, eh, existen varias variaciones, muchas variaciones de lo que es un estado. Antes el sistema capitalista y en los sistemas anteriores, en los principios, todo eso, teníamos el sistema, eh, un estado capitalista, o sea, el capitalismo de estado, ¿no? Existía el capitalismo de estado que manejaba un estado que lo único que hacía por ser capitalista de estado era favorecer el capitalismo. Entonces le daba libre mercado, lo favorecía en préstamos con sus bancos, no poseía ninguna empresa estatal. ¿Por qué? Porque lo que el capitalismo de Estado le dice al soberano es que yo no tengo que tener Estado. ¿Por qué? Porque quiero dejar todo al ámbito privado. Hay escuelas privadas, universidades privadas, hospitales privados, todo privado. Y el Estado no interviene porque le da el libre mercado. Entonces, eso es digamos, en cierta forma, un capitalismo de Estado. O sea, un Estado capitalista. Después viene, ya con nuestras, con algunas presidencias, vino el socialismo de Estado. O sea, ¿qué es el socialismo de Estado? El socialismo de Estado, dentro de sus variantes, no es la receta justa. Esta es la receta de la sopa de maní. Cada uno le pone los ingredientes, pero al final sigue siendo sopa de maní. Entonces lo mismo también. El socialismo es, dentro de todo, el socialismo de Estado, cada uno le pone sus distintos variantes, pero sigue siendo el socialismo de Estado en distintos países. En la Argentina existe el socialismo de Estado, en China existe el socialismo de Estado, en Rusia puede existir el socialismo de Estado. ¿Cómo funciona? Se diferencia mucho del capitalismo de Estado, porque el socialismo de Estado lo que hace es regular a las empresas, decirles qué es lo que tienen que, a qué mercado tienen que apuntar primero, como se hizo en Bolivia. Por ejemplo, Bolivia es el clarísimo ejemplo de un socialismo de Estado. ¿Por qué? Porque lo que hace Bolivia es industrializar sus recursos naturales. Todos los recursos naturales son del pueblo, ya no del capitalista, sino del pueblo. Entonces es un pensamiento socialista. Porque el pensamiento socialista le dice todos los recursos naturales, como el litio, el hierro y todo lo que tenga el suelo boliviano, es de los bolivianos. Ahí está repartiendo a la sociedad. Entonces es un socialismo de Estado. Entonces crea empresas estratégicas estatales para extraer y industrializar los productos. Por ejemplo, el litio se está industrializando, el mutún se está industrializando y todo lo otro se va industrializando también según a lo que quiera. Y empresas estratégicas
que puedan favorecer a Bolivia. Entonces, Argentina, por ejemplo, tiene empresas estatales de energía nuclear, tiene astilleros navales, tiene, incluso tuvo empresas estatales de coches y de aviones, de toda clase. Son empresas estatales estratégicas que el Estado maneja. ¿Por qué? Porque el Estado puede tener espalda suficiente para invertir mucho y no perder. ¿Por qué? Porque tiene a los ciudadanos pagando los impuestos y eso respalda toda la parte financiera. Por ejemplo, a un privado no le interesa construir un camino de un departamento al otro, no le interesa y no va a querer invertir. El único que puede invertir es un socialismo de Estado. ¿Por qué? Porque le interesa que se intercomuniquen departamento con departamento. Entonces, un socialismo de Estado lo que va a hacer es cobrarle a los impuestos a los privados si quiere trabajar. Por eso el socialismo de Estado deja que el privado actúe, que trabaje, que incluso le da préstamos, le da polos industriales, le da quitas en esos polos industriales, le cobra por ahí por 10 años 50% de la luz que consume, la quita de impuestos, no sé, de algo, o si no le da financiación de sus bancos a muy bajos intereses. Entonces eso hace que el capitalismo empiece a surgir y a ser industrial. Evo Morales industrializó muchísimo, solamente que no se diversificó mucho, pero industrializó mucho, hubo muchas industrias que se crearon, ¿no? Entonces, eso hace el socialismo de Estado. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque el tránsito, como decía Marx, el tránsito entre el capitalismo, el sistema capitalista y el sistema comunista es el socialismo. Y el socialismo de Estado, después viene el socialismo demócrata, no sé cuánto, socialismo del siglo XXI, socialismo, no sé, de alguno que se le ocurrirá otras clases de socialismo, algún socialismo que estará abrazado con la religión y el socialismo no le gusta la religión, pero bueno, hay distintos tipos de socialismo, pero está un socialismo de Estado que realmente es muy distinto al capitalismo de Estado. Entonces, por eso también se diferencia. ¿Por qué? Porque cuida los bienes de la sociedad y los reparte las ganancias con la explotación de esos bienes de la sociedad al pueblo. Entonces, ese es un socialismo de Estado, creo. Y ese socialismo de Estado va a durar muchísimos años hasta que pueda fortalecer al trabajador. Porque lo que tiene que hacer el socialismo de Estado es fortalecer al trabajador, fortalecer sus bases, fortalecer su sindicato, fortalecer todo al trabajador. Y cuando ya esté el trabajador en manos, o sea, el capital en manos de la sociedad, recién se va a extinguir el Estado. Pero no va a ser que vamos a extinguir al Estado y después vemos a ver qué hacemos. Por eso también, hermanos, hay que considerar un poco y hay que pensar un poco de que esa clase de pensamientos tiene que ser a larguísimo plazo. Por ahí nosotros no lo vamos a ver, ni siquiera mi hijo por ahí lo va a ver. Pero eso no es al instante. Por eso también a veces nuestros opositores empiezan a decir, bueno, van a extinguir al Estado. ¿Vieron que aquí van a extinguir al Estado? Sí, pero ¿cuánto? No es así la cosa. Así que bueno, eso, gracias. Ya, antes de darle la palabra a Omar, permítanme, por favor, me parece muy bien lo que hace Freddy. Es decir, lo que uno piensa para que contrastemos las ideas, ¿no? Por ahí estamos equivocados o algo falta, en fin, y podamos aclarar. Para empezar, habría que ver, que permítanme, quisiera compartir esto para lo siguiente. A ver, un segundito. Aquí. Ya. Cuando hablamos de capitalismo, hay que entender que hay diferencia entre el capitalismo de Estado y el capitalismo monopolista de Estado. El capitalismo de Estado estimula el avance de la economía de su país, ¿no? Contribuye a consolidar la independencia nacional. Por eso es que los nacionalismos son parte del capitalismo de Estado, ¿no? Luchan por esto. Por ejemplo, ahí hay diferencia entre Biden y Trump en Estados Unidos. No nos olvidemos, Trump dice que quiere que su país vuelva a ser productivo, ¿no es cierto? Entonces quiere llevar todas sus empresas nuevamente a que tengan su base en Estados Unidos.
Entonces está luchando por su país, ¿no? También lo hacen los anglos. Los anglos, claro, hacen producir en otro lado, ¿no es cierto? Tienen, como dice Freddy, sus empresas, todo, claro. Son, digamos, mundialistas en el sentido de la producción, pero ellos defienden sus países. Entonces, todo lo que puedan sacar de otras partes del mundo se lo llevan a su país, ¿no? Claro que hay también, como decíamos, el capitalismo monopolista de Estado que intensifica la explotación de los trabajadores, aplasta los movimientos obrero y nacional, ¿no? Endeuda a las naciones, las explota y destruye, saquea los recursos naturales. Esto propiamente es lo que estaba haciendo Biden, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, eso por un lado. Por otro lado, no hay que olvidar también, ¿no ve?, qué es el socialismo de Estado. El socialismo de Estado solamente puede ser posible después que se haya dado una revolución socialista. Antes no. Lo que tenemos, por ejemplo, Evo Morales en el poder, no es socialismo de Estado, porque no se ha instaurado el socialismo. Porque las empresas y todo lo demás siguen en manos de los burgueses. Sigue siendo nomás un país capitalista con un gobierno popular. Lo propio en Venezuela. Sigue siendo un país capitalista con un gobierno popular. Sigue existiendo, ¿no ve? Las grandes empresas siguen trabajando con las transnacionales, etcétera, etcétera. No sigue existiendo el capitalismo, pero su gobierno es popular. Aunque las ideas de esa persona que está en el gobierno sean socialistas, pero no por eso ha instaurado el socialismo. ¿Se entiende? Y entonces, por ejemplo, Chávez, ¿no?, se declaraba marxista, ¿no? También nuestro amigo, ¿qué se llama?, Maduro, él dice que tener una formación socialista. Ya, pero ese será su pensamiento, pero su gobierno sigue siendo popular, ¿no?, en un país que sigue siendo capitalista. ¿Ya? Entonces, ninguno de estos es socialismo de Estado. ¿Dónde ha habido socialismo de Estado? En la Unión Soviética, ¿no?, antes de que se destruya, ¿no es cierto? Se ha destruido la Unión Soviética, ya no existe la Unión Soviética. Ahí sí ha habido socialismo de Estado. Lo propio cuando se empezó en China, ¿no?, era socialismo de Estado con Mao Zedong. Ahora el socialismo que hay en China es con las características propias de China, dice, ¿no? Ellos mismos lo aclaran. Vean, entonces valga esa aclaración para no confundir. No existe ninguno de nuestros países, no ha existido socialismo de Estado todavía, porque no hemos instaurado el socialismo. No sé si me dejo entender ahí, por favor, si me dicen, y Omar quería tomar la palabra. Sí, muchas gracias. Medio que se me han ido algunas ideas, pero a ver, retomando. O para aclarar mejor, ¿cómo yo he concebido, digamos, algunas ideas, ¿no? Primero, en ese momento, con el MAS, lastimosamente ha habido mucha gente con ego y intereses personales que no han permitido acercarme a ciertos personajes para el desarrollo de dos proyectos que se tenía. De ahí nace el Orgullo Nacional Boliviano, para empezar. Por ejemplo, el GTEP, el Grupo Táctico Estratégico Político, era direccionado a un equipo de élite que se tenía que crear, como con ustedes, como con el maestro. Esa era la idea, ¿no? Para tener una ideología clara, direccionada. El ONB, más que una organización política, tenía que ser dirigida realmente a lo que es un ejército nacional boliviano, ¿no?, con una purga. Y después, al rechazo de esto, he seguido desarrollando este pensamiento, y cuando digo nacionalsocialismo, mi concepción no ha sido así tan teórica ni científica, sino ha sido directamente lo que he aprendido en derecho, ¿no? ¿Qué es la nación? La composición de tres elementos importantes, que es el territorio, la población y el Estado. Basándome en eso, decía, bueno, entonces nacionalsocialismo, como si uno se pierde, ¿no?, con estas terminologías, yo lo entendí socialismo de sociedad, así a secas lo entendí. Entonces yo decía, la nación para mi sociedad, para nuestra sociedad. Entonces ahí empecé a desarrollar varias ideas donde decía del por qué tiene que
haber una gran fuerza, ¿no es cierto? O es decir, un ejército fuerte. ¿Basándome en qué? Y buscando también la identidad, viendo que nuestras culturas milenarias, nuestros pueblos milenarios, se consideraba, y hemos hecho un estudio de eso también, que era un imperio. Yo coincidí en que China era un imperio, ¿no es cierto? Rusia era un imperio. Y si aquí había un imperio, ¿por qué no levantar algo así? Y en base a todos los estudios que había desarrollado y viendo que se ha convertido en el bastión de ese asesinato genocida, ¿no? A nivel de todo lo que es Sudamérica, aquí había una resistencia fuerte. Entonces yo decía, aquí podemos levantar de nuevo eso, ¿no es cierto? Lo que es nuestra cultura, lo que es nuestra historia. Entonces, ¿qué es lo importante? Que nuestra sociedad proteja esta nación, que entienda lo que es tener nuestra tierra, nuestra casa. Y en esa idea también estaba la purga de los extranjeros, el control de los bancos, porque como les había comentado, hay mucha gente, y en especial los judíos, que se han instalado aquí, ¿no? Y están controlando. Incluso al maestro le comenté que cuando empecé a mis 15 años en esto de la política, me enteré que sus asesores eran 7 asesores, de paso que tenía Sánchez de Lozada. Y yo me preguntaba, ¿por qué judíos? Nunca he tenido nada en contra de ese pueblo, pero históricamente voy viendo que cometen crímenes en todos los países. Es como la Biblia dice, creo, no sé en qué parte dice, ¿no? Que son como serpientes y como palomas. Se muestran medio bonitos, pero sin embargo, en lo que se arrastran cuando pueden, te muerden. ¿No es cierto? Entonces era recuperar nuestras tierras, sacar a esta gente extranjera, ver quiénes son, porque incluso en lo que fui viendo de Banzer, yo decía, por eso también es mi sentimiento fuerte de la nación, de entender en nuestra casa, no para decir que si los peruanos y demás, no, o sea, eso es entrar a un choque de fronteras, por eso incluso cuando hablan de los libertarios, yo digo, qué chistoso, o sea, simplemente por propaganda lo dicen, porque libertad, ¿qué libertad? Si necesitamos un pasaporte para todas partes. Si realmente fuéramos libertarios, como tanto pregonan, ¿no? Tendríamos que tener la libertad de ir a cualquier lado sin ningún tipo de pasaporte, ¿no es cierto? Pero sin embargo aquí sufrimos diferentes tipos de opresiones, de clasismo, de racismo, y eso me llegó a molestar mucho. Entonces yo decía, necesito un Estado fuerte, viendo lo que es Rusia y lo que es China. No Estados Unidos porque es, no sé, tienen muchas cosas que no coinciden conmigo. Pero en estos dos yo decía, bueno, nuestra nación, nuestra población, nuestro idioma. Por eso también decía, aquí antes que aprender inglés, se debería aprender quechua o aymara, para empezar, básicamente, que se maneje más nuestro idioma, ¿no? Y en eso he ido basando varias ideas, que sí he estado esperando que haya una organización política o un líder que se enfoque en esto, porque necesitamos rescatar nuestra cultura. Con el maestro, por ejemplo, hay cosas que diverjo. Cuando, por ejemplo, quiere dejar como que de lado, y cuando analizamos el capitalismo, o yo lo he analizado de esta forma, ¿no? Justamente busca eso. Olvídense que son quechas, olvídense que son aymaras. Como alguien explicó cuando le pregunté, pero ¿y por qué? Y me dijo, es que para juntarlos a todos, indígenas, originarios, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo me gustaría que la compatriota Solans me dijera si es campesina, indígena u originaria, para esclarecer un poco estas ideas que tengo, porque no me parece correcto, no me parece correcto suprimir nuestra historia, nuestra cultura. Por eso también decía, ¿no? Esto de nacional, pero rescatando todo esto, incluso viendo que, ¿por qué tengo que mirar a Egipto como gran cosa? Algo debe haber que el extranjero, el europeo, quiere que veamos, pero solo de Egipto. No sé si su estructura política, no sé si su estructura, ¿qué es lo que quieren que veamos? Porque si hablamos de otras culturas, tienen otra forma de organizarse muy hermosas. Incluso cuando hablamos de China, sí, tiene su propia cultura, su historia, y eso es lo que también me llevó a esa identidad que ando buscando ansiosamente. Pero aquí logran insertar estas situaciones que si son del campo, que si son de la ciudad, y que si somos esto, que si somos el otro. Y digo, ¿por qué? Por eso decía Nacional Social, la nación para mi sociedad, así todos los de aquí, menos los invasores, menos los que han colonizado y aprovechan y explotan nuestras tierras y nuestra riqueza. Esas ideas es cuando hablan de lo político, ¿no es cierto? O al menos, como les había comentado, eso nos enseñaron en derecho.
Quizás igual hay muchos tipos de teorías sobre esto o pensamientos, pero en derecho se explica lo político, ¿no es cierto? Es como este grupo, o la escuela de MUPS, o la escuela del maestro Viris, como lo quieran tomarlo, pero es una escuela nuestra, uno, con identidad propia, ¿no? Y vamos buscando nuestro camino, nuestro legado. Y muchas veces, o sea, a ver, les digo, cuando yo tenía mis 15 años incursioné en esto de la política, ya, porque quería participar, no porque a esa edad yo quería, no sé, tener un cargo, no, yo tenía más la intención de que como joven se me permita participar, porque yo veía a otros jóvenes que sí eran unos idiotas, ¿no? Que estaba más que en fumar, chupar, mujeres y demás, mientras que mi cerebro y unas cuantas personas teníamos la idea, ¿no? De que nos tomen en cuenta, que queríamos aportar con ideas, con proyectos y demás. Y en eso fui viendo, pues, cómo es el movimiento y en lo que nos fueron metiendo, y es que nos adoctrinan desde afuera constantemente, porque cuando hablamos de democracia, incluso un castor me explicó de otra forma, Demos Kratos me decía, que investigue sobre eso. Yo era, interesante, porque tiene otra analogía eso, ¿no es cierto? Entonces la democracia vino desde allá, y como les dije en lo que estoy investigando, cuando hablamos de democracia, o al menos creo que esa es la democracia que nos quieren inculcar a nosotros, es que aquellas personas que tienen poder económico son las que podían ejercer la democracia, las que podían dirigir a una nación. Y era, ¿por qué siempre los que tienen dinero? ¿Acaso no hay gente con potencial? Y eso basándome en mi persona como chico, que no se me tome en cuenta cuando había ideas en las que yo veía, digamos, y hasta el día de hoy veo, y nació de mis abuelos, ¿no? De que todo el tiempo trabajaban, les descontaban y tenían muy mala atención en salud. Y yo decía, ¿por qué no plantear políticas? Ay, bueno, volviendo a lo político, es así en nuestro grupo, ¿no? Esa es la parte de lo político. Y la política es justamente lo que le estaba desarrollando. Decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a proponer a la población? ¿Cuáles son sus necesidades? Pero basándonos en algo real, como en otros países, ¿no? Si hablamos de estos, digamos, de Rusia y China, son los más conocidos porque son imperios también, que están luchando en contra del que quiere tener una hegemonía mundial, que es Estados Unidos con su aliada Inglaterra. Inglaterra, por ejemplo, es muy cruda en la historia y no se habla, por ejemplo, de lo que es todo lo que es África. Creo que aquí con la compatriota Solans hemos podido hablar. Después, con muy pocas personas puedo hablar de lo que ha sido la historia de África, todo lo que sufren y siguen sufriendo hasta el día de hoy, cómo la televisión, ¿no? Los medios de comunicación solo difunden lo que les interesa o lo que el imperio quizás les manda, o los burgueses o pobres burgueses de nuestra nación, ¿no? Que les permiten difundir cierto nivel de información. Esa es la concepción que he ido teniendo de nacionalsocialismo, ¿no? Como dijo Freddy, les comparto esto porque quizás hay que compartir nuestros pensamientos e ideas para realmente no colapsar como escuela y como personas que nos estamos preparando, sino más bien encontrar cómo converger. Como les decía, incluso le dije al maestro, para mí importante ir a sectores como los pueblos, incluso eso tenemos que hablar entre, es un conflicto incluso en derecho, cuando les digo, a ver, definan pueblo, comunidad, nación, y se complican. Solamente cuando se habla de nación hay algo claro, pero después se complican con las palabras comunidad, con las palabras pueblo y demás. Nosotros tenemos que tener esa claridad. Por eso el maestro a veces le hace molestar sobre la etimología de algunas palabras. Porque hasta eso utilizan. Como hemos dicho, ¿no? Así como nosotros hemos empezado en esta escuela a filosofar, ellos también tienen pues sus filósofos, pero para defender su ideología capitalista, destructiva, devastadora, cruel, ¿no? Porque vemos ahí sus jugadas, cómo insertan ciertos pensamientos y nos hacen pelear con nosotros. Deberíamos pensar como una sola nación, que para muchos quizás puede no parecerles, pero ya les he explicado. Cuando he visto de los judíos, por ejemplo, de los 12 pueblos, ahí está, ¿no? Dicen 12 pueblos. ¿Cómo lo entenderán, cómo lo definirán ellos? No sé, pero esos 12 pueblos son una sola nación, Israel. Cuando hablamos de Rusia son 136 pueblos, pero cuando hablamos de Rusia es una sola nación. Y así sucesivamente, yo creo, si hablamos de otros. Entonces, yo no veo, digamos, que tengamos, digamos, que discutir cuando hablamos de una nación como Bolivia,
pero sin desconocer, al menos para mí, sin desconocer a mis pueblos milenarios, a mi cultura milenaria, porque se ha ido suprimiendo nuestra historia, nuestro idioma, nuestra cultura, nuestros conocimientos, nuestra ciencia. Y en eso, por ejemplo, ha sido interesante conocerlo a maestro, ¿no? Porque me empezó a mostrar nuevas cosas, hay conocimientos que yo tenía, pero que gracias a lo que él me ha ido enseñando, le he ido dando ya una directriz a estos conocimientos. Incluso a ratos ya da ganas de estar como Marx, sentarse, empezar a escribir y a especificar diferentes cosas para tener más claridad. Como algo, por ejemplo, que me gustaría que alguien me diga, ¿no? ¿De dónde sale el socialismo? Porque para mí deberíamos ser marxistas, ¿no es cierto? Pero hablan de socialismo, 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 pero sin embargo yo no he visto en lo que hemos pasado clases dónde habla Marx de socialismo, ¿no es cierto? Pero sí nos muestra el camino de esas desigualdades que hay, de esa situación del capital y el capitalismo, de esa ideología que no permite que entendamos sobre el capital. Lo único que hacen es generar más esclavos serviles a ellos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de que no, ellos van a diferentes países y que medio que quieren recuperar sus empresas, no sabía entender. Yo lo que entiendo más bien es que prefieren mandar sus empresas, sus industrias a una nación para explotarlas aquellas sin tener que transportar tanto. ¿Se dan cuenta? O al menos es lograr entender yo. En vez de agarrar, digamos, llevarse nuestro hierro hasta allá, tienen que llevar en barco, en aviones, no sé, todo un show. Más bien mandan aquí, instalan sus industrias, aquí explotan, saquean, contaminan, envenenan, y una vez explotado, se van, ¿no? Eso es lo que lo que he ido entendiendo, lo que he ido viendo. Y por eso ese sentimiento, por ejemplo, así de nacionalista. Y cuando les digo de nacionalsocialismo, alguna vez me dijeron, no, fascista, yo decía, ¿cómo fascista? Yo no quiero matar a mi gente, en todo contrario, son a otros a los que quiero eliminar, son a otros, a los invasores. Yo sé que tengo la piel blanca, pero mi corazón es de esta tierra, ¿no? Amo a mi pueblo, amo a mi gente, amo mi cultura. Cuando hablamos, por ejemplo, de Tiahuanacu, para mí al cuerno lo que tanto hablan de Egipto. Hay más culturas para explorar, pero lo importante, lo interesante es nuestra cultura, el Tiahuanacu. ¿Quiénes lo han construido? ¿Cómo era la organización de nuestra población aquí? ¿Por qué se elegían? ¿Por qué? Todo eso, pero para llevarlo, digamos, a un gobierno en base a lo nuestro. Incluso dentro de mis políticas yo decía, en 9 meses hago el barrido y en esos 9 meses preparo a nuestra población quechua aymara. Para después, si es necesario, me retiro, ya voy a elecciones inmediatamente al primer año, pero que haya un verdadero liderazgo, que se quede ahí con un pensamiento propio de nuestra tierra. Como digo, nacional es la única forma de decir que sea en base a nuestra cultura, a nuestra historia, a nuestra gente, que no es lo mismo que el de afuera. Y eso hasta genéticamente he estado haciendo algunos estudios, todos somos muy diferentes, en base a sus tierras, el clima, todo eso, incluso hasta lo explica en derecho. Cuando se estudia al hombroso, por ejemplo, nos dicen, ¿no?, que según el clima, que según el lugar donde ha nacido, y usando esos conocimientos he entrado a esta situación. Y con todo lo que ustedes enseñan, ya mi cerebro está trabajando más en lo político, ¿no es cierto? Y a mí me encantaría, por ejemplo, como les dije, al nivel que ustedes han llegado, que ojalá les escuche el compatriota Evo, y en verdad sean sus asesores ustedes. Y ustedes comprobarán si tiene taras mentales, si es negligente como líder, o si realmente es un buen líder y los escucha, y acepta sus consejos como también sus críticas. Porque eso también es un liderazgo. Cuando yo estaba dando los cursos de liderazgo, yo les decía, un líder no puede creerse superior a nadie. Un líder siempre va a cometer errores. La única diferencia es que el líder en ciertos determinados momentos tiene que tener la capacidad de asumir las consecuencias de sus decisiones, de sus acciones. Pero en lo posible, sí se puede, ¿no?, tener personas a su lado, como un amigo que te dice que estás haciendo mal. Y eso, como les había comentado, no es algo que me haya nacido, que yo sea un genio, sino desde Roma, viendo que habían buenos césares, ¿no?, los mejores césares, que respetaban a su asesor o consejero, más que asesor, consejero,
¿no? Alguien que le dice qué hacer, un consejero que le reflexiona, algo que no pasó, por ejemplo, con Calígula. Si uno ve la historia, lo ha hecho matar a su consejero. Entonces, cosas así les comparto ahora, disculpen si me he extendido, pero querían que entiendan, que conozcan qué es lo que siento, qué es lo que pienso y cómo podríamos trabajarlo en eso. E incluso si vamos a apuntar hacia una pintura, pues ayudemos a pintar bien, ¿no es cierto? Y que no sea una pintura fallida, no sea una pintura que parezca ser una cosa, pero es otra. Bueno, no quiero aburrirles, no sé si me dejo entender en estos pensamientos y sentimientos que tengo de lo que es nuestra Bien, nación y nuestra población. Gracias. bien, Omar, y bien que compartas así para poder aclarar, como decíamos, algunas cosas, siguiendo lo que dice Freddy, ¿no? Mire, bueno, habla tanto que hay muchas cosas que aclarar, pero voy a tratar de dar algunas respuestas y me ayudan los demás, también pudieran ayudar en esto. A ver, primero, en primer lugar, no, bueno, cuando decía, bueno, ¿qué soy? Por ejemplo, voy a empezar por allá. Yo tengo que decirle a Omar que yo no soy ni indígena, no soy campesina, no soy originaria. Yo soy quechua, ¿no? A esto hay que entender, ¿no? Nosotros somos quechuas, ¿no? Los quechuas somos así, nosotros no nos llamamos ni indígenas, ni campesinos, ni nada, somos quechuas, ¿no? Para empezar. Segundo, si hablamos de nacionalsocialismo, dice con conocimiento de causa, le han dicho a Omar, pero si eso es el nazismo. Claro, pues no es cierto que históricamente las corrientes ya han tomado, digamos, su nombre, su ideología y todo lo demás. El nacionalsocialismo es definitivamente, ¿no es cierto?, es fascista, ¿no? Entonces, si alguien quiere hacer algo diferente, con que sea nación o lo que sea, tendrán que darle otro nombre, porque allá donde vaya nacionalsocialismo es fascismo, ¿no es cierto? Eso hay que tener muy en cuenta. Segundo, o tercero más bien, Bolivia no es una nación. Eso ya lo han escrito bastante, lo han hablado bastante. En la Constitución está, en la Asamblea Constituyente se ha discutido bastante de esto y está todo, está, se ha tomado en cuenta. Hay libros inclusive donde está todo esto, ¿no? Toda la discusión que ha habido y demás. No es una nación, por eso somos un Estado plurinacional. Igual que Rusia. Rusia también es un Estado plurinacional, porque todos los rusos ni siquiera son del mismo color, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de rusos, ¿no? Entonces, es también un Estado plurinacional y así hasta China, ¿no? Son diferentes grupos culturales que viven en esos países, ¿no es cierto? Entonces, somos Estados plurinacionales, solamente que nosotros lo hemos nombrado así, el primero y el único tal vez a nivel mundial, porque reconocemos a todos los pueblos, ¿no? Todas las naciones indígenas, originarias, como les llaman. Ya lo han sacado de campesino, porque nos hemos dado cuenta que eso está mal, pues no se dice campesino. El campesino o es quechua, o es aymara, tupé, guaraní. No hay una categoría de campesino, como se quiso poner a partir del 52, ¿no? Que nos pusieron en un saco a todos como si fuéramos lo mismo. Y en la Asamblea Constituyente hemos hecho ver que no somos lo mismo, que somos diferentes, cada pueblo necesita su identidad, ¿no? Ahora bien, por un lado. Por otro lado, hay que ver también, ¿no? Muchas otras cuestiones que debemos aclarar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que no hayan recibido, por ejemplo, dice Omar, yo hubiera querido presentar mis ideas, ¿no ve? Cuando estaba Evo Morales. Bueno, para hacer eso hay que ser parte de una organización. Ay, qué pena, Juana Erika se está yendo. Ojalá vuelva, Juana, tal vez nos pudiera dejar también su dirección para que nos contactemos, ¿ya? Le decía que la cuestión es diferente, es que hay que entender lo que pasa en Bolivia. Ni siquiera los de derecha han entendido,
¿no? Ahora siguen haciendo, ¿no es cierto?, su propaganda en los medios, en las redes sociales y demás, pensando que la gente, igual que antes, va a votar por ellos por la cara bonita que ponen en los spots publicitarios. Y no es así. Desde que se instaura el MAS de Evo Morales, ¿no es cierto?, la cosa ha cambiado. Aquí hace mucho la organización, nuestras organizaciones, se teje desde abajo. Si alguien quiere o tiene un proyecto, tiene que ser parte de una organización y en esa organización trabajar, y esa organización es la que lleva adelante. Yo, por lo menos, yo, por ejemplo, soy de una organización aquí en Bolivia, en Sucre, ¿no es cierto? Pertenezco a una organización social. Entonces, por ejemplo, ahora se van a reunir en un congreso en Cochabamba. Bueno, para ese congreso todos hemos aportado ideas en nuestras organizaciones y esas ideas son llevadas al congreso, ¿no?, a través de nuestros dirigentes. De si no pasa eso, no pasa, nadie te hace caso, definitivamente. Entonces, decirle a Marx, si gusta poner estas ideas, ¿no es cierto?, para que sean parte tiene que ser parte de una organización, tiene que buscar a qué organización puede pertenecer. ¿Se dan cuenta? Entonces, por mucho que uno tenga grandes ideas, si esto está organizado de esa manera, es difícil que te hagan caso, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta, ¿listo? Entonces, no sé si algo más tendríamos que decir con relación a lo que ha emitido Omar. Yo quisiera que, por favor, me ayuden, ¿no? Tal vez me estoy olvidando de aclarar algo que decía Omar. Por favor. Con seguridad me he olvidado varias cosas, ¿no? Entonces, pero en lo fundamental, otra cosa que quería aclarar, cuando dice que los asesores ¿cómo se llama?, del Goni eran judíos. No, en realidad no son judíos, pues, ¿no? Son sionistas. Eso hay que distinguir entre los sionistas y los judíos, ¿no? Porque el sionismo es una organización política, ¿no?, que asumida por algunos judíos, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Y estos son los que están en el poder mundial. Por eso se dice el imperialismo anglo-sionista, que están en todos los países, ¿no? Y que hay que tener muy en cuenta. Por ejemplo, ahora el gobierno de Arce, ¿no?, está haciendo concesiones a varias empresas sionistas, ¿no? Entonces, ¿y cómo es que no tiene nada que ver con el imperio? Mentira, ¿no? Mentira. Eso está notando en muchas cosas que él dice el gobierno. Claro, internamente dice una cosa y hace otra cosa a nivel internacional, ¿no? Y muchas cosas por debajo también que no se notan y que sin embargo lo están trabajando, cumpliendo justamente lo que dice el imperialismo, ¿no? Otra cosita, miren, me estoy acordando a medida que hablo. Rusia no es imperio, tampoco es imperio China, ni son imperialistas, ¿ah? Eso hay que tomar en cuenta. Habrán sido imperios antes, ¿no ve? Eran imperios hace mucho tiempo, ¿no ve? Antes de la revolución rusa, por ejemplo, ¿no? Estaba el zar y todo, era un imperio, digamos, ¿no? Luego también era el imperio chino, pero después ya no, ¿no? Y con las revoluciones socialistas que ha habido allá, ya no existen esos imperios. Lo que pasa es que ahora son, digamos, ejes, ¿no?, polos económicos mundiales, ¿no? Por eso se dice que se está surgiendo actualmente, ¿no?, el mundo multipolar, es decir, que el poder económico, político, no esté solamente en un lado, como en Estados Unidos, en los anglos, en realidad, ¿no es cierto? No, sino que hayan varios, digamos, varios polos, ¿no?, de poder económico y demás, y que se lleven bien entre ellos, que no, según lo que ellos dicen, no importe qué sistema económico tengan, pueden ser socialistas, pueden ser capitalistas, no importa, pero que se respeten los estados unos a otros, ¿no?, y que ninguno trate de hegemonizar al otro. Eso es el mundo multipolar, contrariamente, ¿no ve?, al mundo unipolar que ha impuesto Estados Unidos, ¿no?, y los anglos en general a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que ver y tomar en cuenta. Por eso yo insisto
que debemos formarnos, ¿no? Y debemos esclarecer todo esto y no seguir repitiendo los mismos errores. Yo recuerdo, no voy a decir el nombre, pero de una persona muy importante aquí en Bolivia, cuando salió al exterior le preguntaron de esto. ¿Y qué piensa usted acerca del mundo multipolar? Y el señor no sabía. Qué pena, ¿no es cierto? Un dirigente tiene que saber bien, pues, y más todavía si está en el gobierno, ¿no ve? El señor no sabía qué responder acerca del mundo multipolar. Entonces, por eso es que algunos, por ejemplo, como Jalife, este analista mexicano, ¿no? De origen libanés, él dice que actualmente ya no a nivel mundial, en la geopolítica mundial, no está la lucha entre derecha e izquierda, no entre socialismo y capitalismo, ¿no? Sino más bien entre los globalistas, que serían los que siguen, ¿no?, al unipolarismo, apoyan a los estados occidentales, apoyan a Estados Unidos y los anglo-sionistas en general, ¿no? Y al otro polo, ¿no es cierto?, estarían todos los, ¿cómo se llaman? Los que luchan por no me estoy acordando el término, siempre me olvido. A ver, ayúdenme. Los que luchan por ¿cómo se dice?, por la independencia, ¿no?, de sus pueblos, de sus naciones, y que estarían en el mundo multipolar, ¿no?, que apoyarían. Soberanistas. Exacto, los soberanistas, ¿no es cierto? Ese es el término que me estaba olvidando. Entonces la lucha, dice, a nivel internacional sería entre soberanistas y globalistas, ¿no? Y los soberanistas son los que estarían propiciando el mundo multipolar. ¿Vean? Entonces, esto es necesario que conozcamos todo. No va a ser que de pronto, si eres dirigente de tu organización, o aunque sea pues, de tu barrio, por ahí se les ocurre a algún periodista, alguien entrevistarte y te hace preguntas como esta y no sepa responder, no es posible, ¿no ve? Entonces, tenemos que ser parte de nuestra formación, tiene que ser la formación geopolítica, ¿no? Ahora, también hablaba de que por qué Marx no plantea el socialismo, evidente, como decía ahí Freddy, no, la posición de Marx es llegar al comunismo, ¿ya? Además, en el manifiesto dice, ¿no? Nos vamos a llamar nosotros comunistas y vamos a plantear el comunismo, ¿no? ¿Por qué? Porque había otros partidos que se decían socialistas, ¿no? Y ellos querían diferenciarse, ¿no? Pero luego, cuando ya se hizo la Revolución Rusa y fue Lenin precisamente el que, explicando mejor esto, dice, ¿no? Ha de haber una etapa intermedia entre el capitalismo y el comunismo, es el socialismo, ¿no? A partir de Lenin es que se habla del socialismo, ¿no? Del socialismo revolucionario, a diferencia de los otros socialismos, hasta de cristianos y demás, ¿no? Católicos y no sé qué, es el socialismo revolucionario como una etapa previa entre el capitalismo y el comunismo, donde, no sé, fue Lenin el que plantea precisamente, ¿no?, la instauración del socialismo revolucionario como esa etapa previa que digo, ¿no?, donde, ¿no es cierto?, se va a cumplir todas las tareas democráticas, ¿no?, que no hizo la burguesía, las va a cumplir el proletariado, como la tecnificación del campo, el adelanto de las ciudades, etcétera, etcétera, varias medidas que se tiene en el socialismo, pero que existe todavía el Estado obrero, un Estado obrero campesino. Justamente a partir de Lenin es que se habla de la alianza obrero-campesina. No nos olvidemos que justo cuando estaban por hacer la Revolución Rusa, ¿no?, los campesinos, ¿qué le dijeron a Lenin? Nosotros queremos apoyar, pero vamos a apoyar a quienes nos garanticen la tierra. A ellos vamos a apoyar. Y si el zar les garantizaba la tierra, lo hubieran apoyado al zar. Entonces, Lenin les dice, no es así la cosa. ¿Quién les va a garantizar la tierra? Tienen que ser ustedes mismos. Si luchan ustedes con nosotros, ustedes van a ser dueños de la tierra. No necesitan permiso de nadie. Entonces, de esa manera es que se une los obreros con los campesinos de Rusia, instaurando la alianza obrero-campesina. Por eso, a partir de la Revolución Rusa, ¿no ve?, el símbolo
del socialismo revolucionario justamente es la hoz y el martillo, ¿verdad? Que simbolizan la unión de obreros y campesinos, ¿no? No sé si hasta ahí he logrado responder. A ver qué dicen los demás compañeros. Bueno, hermana, ya que nadie se pronuncia, muchas gracias por esas aclaraciones. Eh, Me aclara además esa parte que tenía muy guardado, ¿no? De ese sentimiento de nuestros pueblos, que ahí está. Esas dudas que yo tenía, que no deben, bueno, en lo personal, ¿no? Justamente aquí en lo que dice, en esta nueva atmósfera política y jurídica, es lo mismo que se me viene a la cabeza. Dentro de nuestras normas, reconocer más que a indígenas originarios, o sea, como usted dijo, meterlos en una bolsa no me gusta, sino que haya esa identidad por la cual incluso yo mismo lucho dentro de la ciudad, porque nos han hecho tanto daño dentro de la ciudad, ¿no es cierto? Que creo que por eso incluso nacen algunas personas, bueno, en una gran parte de las personas, ese sentimiento de racismo y clasismo que aporta al capitalismo, ¿no? Para sentirse con, no sé, identificados o algo por el estilo. Porque si no, creo que no encontramos una identidad entre todo lo que ha sido nuestros pueblos milenarios. Como le dije, gracias a usted, conversando con usted, he empezado a curiosear en mi historia, ¿no? Porque digo, ¿y yo de dónde desciendo? Y al fin y al cabo voy encontrando que mis antepasados, mi abuela y su abuela eran pues quechuas. Entonces, yo no seré moreno ni nada, pero soy quechua. Solo que en este desarrollo social en el que vivimos se ha destruido mi idioma, se ha destruido mi cultura y se me ha colonizado. Se me ha metido esa idea de que tengo que pensar como el europeo, tengo que ser como el europeo, tengo que tener las inspiraciones del europeo. Y bueno, si veo a alguien que es menos que yo o entrar con esas ideas que tienen, ¿no? De racistas de Estados Unidos, donde se miraba al negro como que es el inferior, que tiene que ser el esclavo, más o menos esa mentalidad tiene aquí todavía. Incluso eso he notado en algunas personas que parece que tienen un resentimiento, ¿no? Que ya no tengan a quien explotar. Y me refiero a gente blanca que busca que una persona morena de campo, ¿no? Sea su empleado, su empleada, algo por el estilo. Y esas cosas son las que me calan en el cerebro, ¿no? Trato de trabajar en eso de cómo encontrarnos, porque muchas veces me encuentro con que hay como un resentimiento en nuestra población, hay como un choque entre nosotros que no debería ser. Y en el tiempo que me he ido formando en liderazgo, ¿no? Me di con la escuela ¿qué se llama esto? Del teatro del oprimido, no una escuela, ¿qué se llama? Bueno, se me fue. Ahí fui aprendiendo nuevas cosas donde iba viendo la identidad. Yo decía, sí, todos somos una sola cosa, pero decía, la única identidad que encontré es como boliviano, pero un boliviano que tiene una cultura vasta y rica, un territorio igual rico. Incluso ese pensamiento era un poco imperialista, se diría, porque decía, bueno, si conquisto Bolivia, empiezo a conquistar los demás. ¿En qué sentido? Que esos pueblos oprimidos, sin necesidad de guerras, se unan bajo la bandera de la Huipala, que creo que es la unificación de todo lo que es el Tahuantinsuyo, ¿no? Y la destrucción que ha sufrido toda esta tierra. Pero si vemos bien algo que me ha llamado la atención, como en el que hayamos levantado este símbolo de la Huipala, ¿no es cierto? Ha habido mucha identificación de muchos lugares, incluso hasta en Europa, Estados Unidos, ha habido gente que se identificó y era, qué interesante. Es como creo, algunos dicen, no, es que la sangre llama. ¿Será que nuestra genética nos llama, no importa dónde estemos, porque hay algo que se ha quedado ahí, oprimido, escondido, y que está esperando a un llamado, ¿no? Por eso incluso me gustaba mucho esa frase cuando decía, volveré y seré millones. Yo decía, ahora somos millones, pero los millones estamos chocando y digo, ¿cómo nos unimos? Pero bueno, no quiero entrar en redundancia, ya se ha cumplido casi la hora. Lo que sí estoy muy agradecido de las aclaraciones que me ha hecho, que sí hay que desarrollar mucho más. En otro momento yo tengo un texto de lo que es la Organización de China, que sería bueno cuando tengamos tiempo, los que quieran, ¿no?
yo lo pueda leer para que ustedes lo lean, lo conozcan, porque incluso aquí tuvimos el conflicto de las etnias, ¿no? Ellos no tienen ese problema, sino lo han organizado mucho mejor. O sea, el término etnia no es discriminativo, nada, sino es como reconocer que hay una cultura antigua y más bien la protegen y aprovechan todo lo que es tejidos, o sea, todo lo que se hacía en tu tiempo, ¿no? Para venderlo hacia afuera como algo cultural. Bueno, eso nada más. En otro momento conversaremos. Gracias. Muy bien, gracias Omar, gracias a todos. Yo creo que si no hay otra participación, aquí podemos suspender la sesión de hoy ya hemos avanzado en la hora, estaríamos en el número 484, ¿no? Ahí quedaríamos, ¿no? Para los que entraron tarde, les informamos que el maestro no ha estado en esta sesión porque ha viajado a Cochabamba, justamente está yendo al Congreso, ¿no? Entonces allá seguramente se va a entrevistar con nuestro hermano Evo Morales, ¿no? Y juntamente con todos los hermanos que están viajando en este momento de todo el país hacia el Congreso para, digamos, la fuerza del instrumento político, ¿no? Entonces, bueno, hermanos, hermanas, gracias por su atención, gracias por su participación y nos estaríamos viendo el día sábado, ¿ya? Un abrazo para todos, buenas noches, gracias. Buenas noches, compatriotas. Buenas noches, hasta luego.